Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS y como os decía en el último vídeo, hoy toca hablar de ese último informe que han lanzado sobre la industria gaming, que habla de salarios, de despidos, de cuáles son los puestos más importantes, etcétera, etcétera. Así que pues nos vamos a coger el informe y vamos a ir prácticamente página a página viéndolo en directo, en riguroso directo, me refiero a directo que lo voy a hacer con vosotros porque no lo he podido ver antes, y vamos a ver un poco qué conclusiones podemos llegar a sacar, ¿vale? Creo que es un informe que está muy bien. Primero, porque desvela muchos datos que no los sé todos, pero a la hora de hacer la noticia en eSports Bureau eran bastante relevantes. Y creo que, sobre todo, que si estáis interesados en la industria gaming, en trabajar a nivel profesional, os lo estáis planteando, pues creo que sería bastante interesante hacerle un poquito de caso o revisar con letra pequeña este informe, ¿vale? A ver, os comparto primero la pantalla, ¿de acuerdo? El informe es este, ¿vale? Es el Big Games Industry Employment Survey, que se lanzó, como digo, la semana pasada. Y bueno, pues que tiene algunos datos que ahora vamos a ir viendo cuando entremos en el propio informe que me he descargado, pero que ya de antemano en lo que es la noticia que hemos publicado, que hemos hecho un resumen, pues creo que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, fijaros, y entramos ya en materia sin más dilación, ¿vale? El 21% de los desarrolladores de videojuegos en Europa se han visto afectados por despidos entre 2023 y 2024. La verdad es que es un tema para hacérselo mirar, ¿eh? Un 21% es una cuantía muy grande. Claro, visto todo lo que hemos venido comentando de despidos y demás, pues imaginaros, ¿vale? Lo más importante, sobre todo, de ese 21%, el 15% fue despedido y encontró un nuevo empleo, afortunadamente, ¿vale? Mientras que el otro 6,2% sigue buscando trabajo. ¿Esto por qué es importante? Porque al final, y esto es algo que yo creo que no nos vamos a quitar en la vida, la industria gaming a nivel de empleo tiene una rotación tremenda. ¿Por qué? Porque funciona, sí. Luego veremos puestos de trabajo y demás, pero normalmente lo que suele ocurrir con los videojuegos es que, tanto si hay crisis como si no, literalmente tú tienes una plantilla base que luego vas incrementando puntualmente cuando tienes picos en el desarrollo. Pues ahora se acerca el desarrollo de tal con tanta gente, luego se despide, ¿vale? Entonces, la buena noticia dentro de todo lo que estoy comentando es que realmente si el 15% ha sido despedido pero ha encontrado trabajo, significa que la industria lo puede absorber. Es decir, que hay la suficiente inversión y los suficientes estudios apostando por el desarrollo de videojuegos que pueden absorber esos empleos. Con lo cual, me quedo con el dato de que realmente solamente el 6,2% no puede, como digo, encontrar trabajo porque la industria no puede absorberlo, por lo que parece ser, ¿de acuerdo? Que no significa que me guste, porque evidentemente ese 6,2% lo estará pasando mal, pero que un 21% me parecía que la industria estaba quebradísima. Y no es que la industria como tal esté quebrada, es que hay algunas empresas que sí que están quebradas, que hay una situación económica como la que estamos conociendo y eso es lo que ocurre, ¿vale? Fijaros, los puestos que más trabajo, perdón, los puestos más afectados son los de recursos humanos y control de calidad. Lo del control de calidad empieza a ser algo palpable, por decirlo de alguna manera, porque que lleguen los juegos con esa cantidad de bugs y con esa cantidad de problemas no es ni medio normal. Yo, si fuera las empresas desarrolladoras, un poco puedo llegar a entender, entre comillas, la situación, pero no dejaría escapar o no restaría importancia al tema del control de calidad porque me parece lo suficientemente importante como para no prestar atención, ¿vale? Y lamentablemente, pues el tema de recursos humanos, pues también es otro de los trabajos que más vuela. ¿Por qué? Porque al final tiras del boca a oreja, como pasa de toda la vida. ¿Conoces un programador tal o conoces tal? O directamente te vas a foros, etcétera, etcétera. Somos una industria un tanto especial, tanto la de gaming como la de eSports, a la hora de tener departamentos de recursos humanos propios, es algo que nos cuesta, pero también tiene sentido, es decir, no muchas empresas tienen departamento propio de recursos humanos. ¿Quiénes las tienen? Los que consiguen un determinado volumen. ¿Hay muchas empresas con un determinado volumen en la industria del videojuego? No. Alguno me dirá, sí que las hay, ya, las que conocéis, pero es que hay 55.000 estudios de desarrollo, ¿vale? Que no conocéis, ni siquiera los conozco yo, pero existen, y esos no tienen departamento de recursos humanos y de control de calidad poquito. Entonces, bueno, pues se empieza a notar, ¿vale? Ese tipo de datos. Luego, por comentaros algunos resultados más, los tres trabajos en más riesgo son localización, por temas evidentes. Ya hemos hablado mucho del tema de inteligencia artificial en este espacio, en el RAS. Tenéis vídeos por ahí hablando de la situación. Sonido, arte y diseño. Pues lo mismo, inteligencia artificial. El sonido tú le metes a la máquina y te lo hace. Y el arte y el diseño, pues no tanto a lo mejor como una localización y un sonido, pero tres cuartas partes de lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí sí que tiene mucho que ver el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego también nos cuenta que los roles, digamos, en más peligro son los becarios y el personal junior. Yo lo entiendo, ¿de acuerdo?
Yo personalmente, cuando en la empresa nos dedicábamos al desarrollo de videojuegos más que a un medio de comunicación de eSports y demás, pues tuve que pasar por una de esas y la decisión que yo tomé es, si tengo que sacar este videojuego adelante con menos recursos, me planteo, aunque me sean más caros, más costosos, contar con los seniors, porque si no los juniors no me van a sacar el trabajo adelante, con lo cual nunca lanzaré el videojuego y nunca voy a poder al menos tener la oportunidad de retornar a una situación normal, ¿vale? Entonces, bueno, lamentablemente es así, ¿vale? Y luego lo que te dice es, en la encuesta el 55% de desarrolladores con sede en países de la Unión Europea, esto es importante, incluidos Reino Unido y Suiza, señalaron el agotamiento profesional como un problema importante en su lugar de trabajo. A ver, esto es lo que os decía. Lamentablemente la vida iba a decir del desarrollador de videojuegos en sentido amplio, no desarrollador solamente el que pica código, ¿vale? Me refiero en general, el que pica código, el que hace arte, el que hace diseño de niveles y demás. Desde luego es una profesión vocacional, porque se pasa muy mal. Como digo, tienes unos índices de rotación muy grandes. Si tú no estás fijo en una plantilla, hoy de repente tienes un proyecto, mañana tienes otro, mañana te echan o se te acaba el contrato, ni siquiera te tienen por qué echar, se te acaba el contrato porque era un contrato temporal, porque era para un pico de producción y estás otra vez en la calle. Entonces es como ser autónomo sin serlo, porque al menos si eres autónomo, pues dependes de ti, en el sentido de que voy a intentar buscarme las habichuelas, pero aquí es como tengo que hacer lo que me digan durante el tiempo que me digan y luego a volver a mandar currículums, etcétera, etcétera. Es muy complicado. La industria del videojuego parece mentira con todo lo que mueve, los millones que mueve y demás, pero es una industria francamente compleja, las cosas como son. Y el tema del hastío, ¿no? Que una persona cuando tiene, no sé, pues no sé, ponte con 50 años dices, pero que yo ahora tengo que estar aquí con un contrato de 3 meses sin saber luego lo que va a volver a pasar, si voy a trabajar para esta compañía, para esta otra, si me van a llamar, etcétera, etcétera. Buah, es muy complejo. Afortunadamente también es verdad que creo que es una industria en la que la experiencia te aporta mucho valor. Suele ser una tónica general en muchas industrias, pero aquí creo que también se da mucho, ¿vale? Y luego, fijaros, el 51% considera que la industria es poco profesional. O sea, fijaros, la propia industria considera que somos poco profesionales. Impresionante. Y un 38% la falta de reconocimiento. Es decir, que también no es ya solamente el tener trabajo, no es, oye, pero reconóceme que lo he hecho bien, ¿no? Quizás a lo mejor esto a lo que me lleva a pensar este 38% es que somos ya una, ¿cómo decirlo? Una industria como muy, ¿cómo decirlo? Máquina de darle a la manivela y a la manivela y a la manivela. Y eso mata a la industria, porque precisamente lo que tiene que tener una industria como la del gaming es un montón de arte, un montón de gente creativa que no tiene que estar todo el día haciendo lo mismo. Cuando tienes falta de reconocimiento es porque realmente te dicen, haces esto y te callas y ya está, y no puedes expresarte, ¿no? Me da un poco la sensación. Eh, y bueno, pues aquí ya te digo, tenéis aquí el tema del burnout, el que están quemados, que son unos gestores ineficientes, falta de apreciación, pero luego hay otras más después de esas tres. Está conflictos en el equipo, esto manejar un equipo entero de diseñadores, artistas, programadores, eso es una cantidad de egos que alucinaríais, ¿eh? Yo he vivido eso. Comunicaciones opacas o inefectivas, toxicidad en el equipo, bueno, un montón de historias, ¿no? Luego también aquí el 32% de los encuestados indicó haber encontrado discriminación de género, seguida de discriminación por edad y por origen nacional o idioma. Bueno, una situación que es la realidad, es decir, que esto no quita que luego haya estudios magníficos, que se hagan videojuegos espectaculares, pero realmente lo que hay por dentro, y creo que tenéis que saberlo, es una industria en la que si tú me dices, ¿se puede trabajar? Sí. ¿Es extremadamente estable? Depende también mucho de los países y de los estudios, pero cuesta, ¿vale? Te tienes que mover mucho, tienes que llegar a un nivel bastante alto y en cualquier caso, pues como digo, es muy vocacional y que te va a tocar sufrir, por lo menos los primeros años te va a tocar sufrir sí o sí. Eso yo te lo puedo garantizar. Y ahora tengo por aquí ¿cómo se dice? El informe, ¿vale? Este es el informe ya completo, ¿de acuerdo? Podéis entrar en la página de eSports Bureau, os lo podéis descargar y lo veis, ¿no? Como lo estoy viendo yo. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, pues aquí este es el resumen, es decir, nosotros hemos cogido un poco la parte del resumen, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito más cosas porque creo que hablan del tema de salarios y esto a mí me preocupa bastante, porque también el tema de salarios es importante. Es una encuesta que, como veis,
está muy enfocada en Europa, con lo cual también es interesante para el ámbito en el que creo que si estáis interesados en trabajar a nivel profesional, más o menos es el ámbito en el que os podéis llegar a mover, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver cositas. Mirad, tema de salarios, ¿vale? Vamos a ver esto cómo está, que aquí quería llegar yo. Te habla de lo que es la media de salario, ¿vale? Que básicamente es la media divide bueno, una forma de calcularlo, aquí te están diciendo, ¿vale? Pero aquí te dice mediana o mediana salarial basado por roles y regiones, ¿vale? Entonces, Europa y no Europa. Te dice Top Management, C-Level y Vice President, 84.000 euros, no Europa, 56.000. A mí aquí me ofrece muchas dudas. O sea, C-Level, claro, es que aquí si contamos gente que a lo mejor está montando estudios, que reciben inversión, que tienes que tener al CEO de la empresa bien, porque si no abandona el barco y entonces se te cae el proyecto y demás. A ver, en otros países, teniendo en cuenta evidentemente que estamos haciendo una media donde España queda bajísima, pues a lo mejor 84.000 euros a mí me sigue pareciendo un poco alto, pero no es en el que me quiero fijar. Yo me quiero fijar un poco en el salario, digamos, del rol medio, ¿vale? Analista, 77.000. Bueno, a ver, programadores y desarrolladores. Aquí es donde yo quiero llegar, ¿vale? 66.000 euros brutos, entiendo que estarán. Sí, son brutos, porque pone gross, ¿vale? Brutos, ¿de acuerdo? Un programador desarrollador. Siendo Europa y sabiendo que hay salarios más altos por ahí fuera, puede llegar a cuadrarme. En España, yo creo que ahora mismo no va a ser muy difícil que a ese nivel de programador desarrollador te lleves más de 50.000. Y estamos hablando de un programador, un desarrollador, no digo porque no los valga, digo porque no hay gente que pueda pagarlos. Y ahora mismo un desarrollador de 50.000 pavos tienes que ser muy bueno, manejarte muy bien con Unity, probablemente también con Unreal Engine y ser muy bueno y llevar ya años de experiencia, ¿de acuerdo? Fijaros, un project management, un tío de producción, ¿vale? Un productor, 66.000, me lo creo perfectamente. Para mí, en un esquema, y aquí habrá mucha gente que me podéis decir lo que queráis, ¿eh? Es que cada uno tiene su esquema, habrá gente que ha estado en estudios de desarrollo o que tiene su propio estudio de desarrollo y tienen un esquema, ¿vale? Pero yo creo que un productor o un project management para mí debe de estar encima de un programador, más que nada por el tema del rango y porque al final es la persona que tiene que tener la visión general de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, que tengan el mismo salario me parece un poco raro, pero bueno. Disculpad. Entonces, un momento. Vaya por Dios. Entonces, bueno, por ahí puede andar. Yo no quiero decir con esto que no le dé importancia al programador, pero creo que un project management en algunos esquemas está jerárquicamente hablando un poquito por encima, ¿vale? Fundador o cofundador, que es lo que os decía yo del top management, C-level o vice president. A ver, yo es que el top management, C-level o vice president personalmente lo desechaba de aquí en el sentido de que eso, ¿qué me estás hablando? ¿De un Yves Guillemot? Que cobrará muchísimo más que eso. O sea, si estamos hablando de eso, vamos a lo normal. Y lo normal es mi empresita, que la he fundado, que el estudio más o menos va bien, que tengo una inversión. ¿Me puedo pagar un salario de 60.000? Sí. En España, de nuevo, exagerado. 40, 50. Por ahí yo creo que se puede mover, ¿vale? Marketing y User Acquisition. Pues es fundamental y se paga un montón, ¿vale? Pero, de nuevo, en España yo creo que andamos como un 15, 10, un 10% serían 5.600, sí. Un 20% tranquilamente andamos por debajo a nivel de salarios. Estoy convencidísimo. Y si no, alguno de los que estéis aquí, que trabajéis en el sector, me lo decís si tenéis la misma impresión que yo, ¿de acuerdo? Game Design 52, Art Design 51 y fijaros, luego pega una bajada recruiting y testing. Pega una bajada que lo flipas. En España, un testing, si te dan 20.000 pavos o 15.000 pavos, tienes suerte. Entonces, no sé. Yo creo que de media estamos en un 15-20% por debajo de los salarios en España. Es mi sensación y mi opinión, ¿vale? Repito, basado un poco en la experiencia. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, otras historias. Middle level. Ah, vale. Perdonad.
Es que no entiendo muy bien lo del middle level o median annual salaries. A ver qué. By roles basado por seniority. Pues, vale, estamos hablando de un senior. Perdón, no lo estaba viendo bien. Todo esto estamos hablando de un senior. A pesar de todo esto que he dicho, sigo reafirmándome, un senior en España está a lo mejor un 10, un 15% por debajo de todo esto que viene aquí. Lo mismo, pero a nivel middle level, pues exactamente igual, porque al final un desarrollador mediano que puede estar en 35, 40, más bien 30, 35 a día de hoy, literalmente, ¿eh? O sea que volvemos a estar un poco en los mismos. Y a nivel de junior, pues sí, ahí quizás las cosas a lo mejor ¿cómo se dice? Se igualan un poco porque al final, pues un artista junior, 18, 20 mil euros en España, hay menos diferencia. Es verdad que, o sea, podríamos deducir que cuanto más crecen, cuanto más alto es el rol a seniority, más diferencias de salario tenemos en España. Cuando estamos hablando de roles con muy poquita experiencia, las cosas tienden a igualarse. Pero en cualquier caso, ya veis lo que hay ahí, ¿eh? Esto, vamos, está sacado de ahí, ¿vale? Te está diciendo un poco cómo ha cambiado con respecto a 2023. Yo creo que el tema de que los salarios hayan aumentado, no sé cómo lo han hecho, porque para mí han disminuido, pero bueno. Y bueno, sigue hablando un poco de lo mismo. Y luego te dice junior level. Habla mucho del tema de salarios, pero bueno. Y luego te dice, ¿esto qué son? Salarios en plataformas. Aquí pues no te sé decir, ¿vale? No lo sé. Media de... Es que estos son un poco datos que no tampoco entiendo muy bien. Hardcore, midcore... Bueno, os lo podéis mirar. Y aquí también que cobren más gente por el tipo de juego que están realizando. Yo creo que ahí no hay muchas historias. No es que tenga que ver con el tipo de juego, es que al final un tipo de juego más humilde lo que conlleva evidentemente es una compañía con más humildes recursos y por lo tanto los salarios van a ir acordes, pero no es, o sea, no es por el tipo de juego en sí mismo, es porque un tipo de juego requiere menos, a lo mejor, esfuerzo humano que otros y ya está. Bueno, es un poco raro. Pero bueno, que tenéis aquí un montón de datos del tema salarial, tampoco me voy a pasar a mirarlo todo, aquí tenéis compensación y beneficios, etcétera, etcétera. O sea, muy detallado todo el tema de que si te dan seguro médico, si te dan un soporte para relocalizarte en caso de que te despidan, pues te despido de Ubisoft Francia y te voy a mandar a Ubisoft Canadá, todo ese tipo de cosas, ¿vale? La verdad es que el informe es bastante interesante. Yo creo que lo que más nos interesa ahora mismo, aunque ya les digo, los que estéis interesados de verdad en el sector del videojuego, tenéis que miraroslo con lupa esto. Pero yo creo que sobre todo interesa ver un poco la comparativa de salarios y lo que hemos estado comentando de los primeros datos del principio, ¿no? Que luego el resto pues es un poco ya resumen de todo esto. Es que el informe tiene como freelance, cambios de trabajo y layoffs. Ahí está lo que decía antes, que veis, tiene un montón de páginas. Si trabajar en una compañía por mi cuenta, en un estudio indie, en un publisher, como outsourcing, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un informe que está bastante interesante. No me voy a alargar porque si no vamos a hacer un vídeo tremendamente largo que tampoco os va a aportar demasiado, pero sobre todo pues quedaros con eso, ¿no? Yo me quedaría con que en España 15-20% menos de salario con respecto a la Unión Europea es lo que yo creo que existe. Repito, confirmadme si estáis de acuerdo o no los que estéis más metidos a día de hoy. Nosotros o yo, la compañía, dejó de desarrollar hace mucho tiempo, pero vamos, creo que no ha cambiado mucho la cosa de cuando estábamos nosotros y en todo caso para peor. Y, y bueno, pues que ya veis que es un sector con mucha rotación. También me quedo con ese dato positivo de que por lo menos se puede reabsorber a los despedidos y que solamente tengamos, digamos, un 6,2% de despidos en Europa entre 2023 y 2024, considerando despidos a aquellos que no han podido realmente recuperar su puesto de trabajo. Que repito, no es una noticia buena, pero no es una noticia tan mala, o por lo menos te da avisos de que puede haber reenganche y que tarde o temprano encontrarán empleo. Así que, bueno, pues este es un poco el informe. Una vez más, no me canso de decirlo. Si os queréis quedar como datos anecdóticos para conocer un poquito más la industria, la culturilla general, pues perfecto. Si de verdad estáis interesados en la industria, yo personalmente me plantearía muy mucho el leerme ese documento a nivel interno, bien, de arriba a abajo. Incluso luego, oye, pues encantados de que si tenéis preguntas, nos escribáis, nos llaméis, comentemos en la caja de comentarios y veamos un poco, pues eso, por dónde está yendo el mercado, qué se está haciendo
y qué salidas y en qué estado está la industria del videojuego, ¿vale? Pues nada más, este era el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos queda todavía mucha semana, mucho vídeo por delante, que vamos a comentar muchas cosas, así que estad atentos y seguimos hablando. Un abrazo, chao.